¿Todos traen Biblia, hermanos? Gloria a Dios. Perdón que nos demoramos tantito. Acabamos de llegar de Cuernavaca, les decíamos, hermanos, ahorita. Prácticamente llegamos a la carretera. Y bueno, pero vamos a empezar. Sobre todo, perdón a los hermanos de León que se conectan con nosotros. Pero gloria a Cristo, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 2 de los Corintios, capítulo 5. Vamos a bajar el timbre a los teléfonos celulares o apagarlos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, ¿lo leemos juntos? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, el miércoles, hermanos, en mi ausencia vieron con el hermano Tony el rey exaltado, ¿cierto, hermanos? Y soy honesto, era un tema que yo quería dar. Le dije a Tony, ¿sabes qué? Tú da el que sigue y yo me guardo este. Pero nos fuimos en orden y mi hermano lo dio de una manera muy hermosa. Me gocé mucho en verlo y en escucharlo, gloria a Dios, porque es un tema extremadamente importante, como todos los que hemos estado viendo acerca de la exaltación de Cristo. Y hoy vamos a ver un tema, hermanos, que no es menos que el que vimos, mas es muy importante entender en cuanto al atributo de la soberanía de Dios esto. Y es hablando de Jesús, el tema es el soberano Señor. El soberano Señor. Directamente relacionado, hermanos, con el reinado de Cristo está su soberanía. Completamente relacionado está y directamente relacionado. Y no es meramente, hermanos, únicamente un término, Señor, porque lo hemos usado para muchas cosas. El Señor fulano, el Señor sutano, los niños nos llaman, bueno, les llaman a ustedes los que ya se ven viejos, les dicen Señor, a mí me siguen diciendo joven o amigo. Pero Señor se usa mucho, pero este señorío es diferente, hermanos. Este señorío es hablando de su absoluta autoridad. Este señorío habla de su infinito poder y este señorío habla de su ilimitado conocimiento de las cosas, como la extensión de su soberanía, hermanos. Es absolutamente poderoso, es un Señor soberano y por eso el tema, el soberano Señor. No hay lugar, hermanos, no hay otro lugar, ni hay ninguna otra criatura fuera del alcance del cetro del Señor. Él tiene dominio sobre todo. Esto incluye también poder sobre el mal. Este es un tema importante porque muchos les da como temor pensar que Dios puede tener autoridad sobre el mal. Pero Dios tiene autoridad sobre el mal. Es decir, si Dios no permite que algo malo suceda, no va a suceder. Si Dios no permite que Satanás obre en algo, no va a obrar.
El Señor es soberano completamente. Si nosotros creyéramos que Satanás puede tomar decisiones o acciones o causar mal por su propia voluntad, sería también soberano. Y no, hermanos, Dios es el único soberano. No hay lugar, no hay criatura fuera del alcance de su poder. Así como Pedro declaró, ¿recuerdan Hechos capítulo 2, versículo 36? Si quieren acompañarme para que subrayen ese texto, que es una declaración del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Y dice en su sermón: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué terrorífico lo que ellos en ese momento escucharon y entendieron. Podríamos traducir esto en lenguaje actual así: quiero decirles, mis amados, que al que ustedes colgaron en esa cruz es el Hijo de Dios, el cual tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el señorío. Por eso la respuesta de ellos, ¿cuál fue? ¿Alguien sabe? La respuesta de los que escucharon: entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo que sí era? Sería muy bueno, hermanos, que a lo largo de este estudio, no sé si alcance a terminarlo hoy miércoles, espero que sí, para avanzar, estemos pidiendo constantemente: Señor, que las palabras que estamos leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 36, me causen temor. Porque el Señor fue crucificado no por los judíos, hermanos, únicamente, ni fue crucificado por los romanos únicamente, sino el Señor fue crucificado también por ti. Y es como si el apóstol Pedro nos estuviera diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la iglesia hoy que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imaginen entender, hermanos, que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, no estamos diciendo la iglesia, hermanos. Hemos dicho antes, los incrédulos también. Los incrédulos van a caer de rodillas. Obviamente su confesión no será para salvación. Una vez que el Señor aparezca, una vez que la puerta del arca se cierre, se acabó la oportunidad. El Señor vino a juzgar. A juzgar. Pero un día, hermanos, todos nosotros que creemos por gracia de Dios en el Señor, vamos a declarar en verdad que Jesús es el Señor. ¿Por qué digo, hermanos, en verdad? Si pueden, escuchen el mensaje que dimos en Año Nuevo en Cuernavaca. ¿Qué día fue? Ni sé qué día fue. El lunes. Escuchen, hablaba acerca de una gran bendición y una gran maldición. La gran bendición obviamente es que nosotros vamos a heredar todo el reino, ¿no? Pero la gran maldición es para todos aquellos que van a ser destruidos por el mismo Señor. Recuerden lo que dice Apocalipsis acerca de aquellos poderosos, aquellos incrédulos, aquellos que simplemente no creyeron en el Señor como Señor, y van a rogar a los montes que los tapen y las grandes rocas que les caigan encima, tratando de ocultarse de la ira del Cordero. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender, más allá de creer en Cristo como Salvador, es como Señor, hermanos. Es como Señor. ¿Por qué? Porque si creemos en realidad como Señor, todas las cosas que llevamos a cabo o que no llevamos a cabo, me refiero a obras de justicia, obras que extiendan el reino, o cosas que hagan lo contrario, den mal testimonio y salpiquen las personas al momento de practicarlas la sangre de Jesús. Creo que en gran manera, al parecer, el núcleo ahí de la acción del hombre, del incrédulo y creyente, es si creen o no en el señorío de Jesús. Si creemos en el señorío de Jesús,
Obviamente todo lo que vamos a hacer va a ser para su gloria, sabiendo que es Señor, y simplemente lo hago porque lo tengo que hacer. Eso es la característica del siervo inútil, de la cual muchos a veces nos hemos atrevido a decir, soy siervo inútil. No es cierto, somos candidatos y lejanos, aspirantes, perdón. Siervos inútiles somos, que no hacemos más lo que ¿qué? Otra traducción dice lo que el Señor ordena. Entonces, realmente un siervo inútil es inútil cuando hace lo que el Señor le ordena. Es decir, todos aquellos que no hacemos lo que el Señor ordena, pues no somos inútiles, somos útiles para hacer todo lo que bien nosotros queremos. La inutilidad nos lleva a ser fructíferos teniendo un Señor como Él. Y digo, no me quiero desviar, pero es importante que nos retumbe. El que fue crucificado es Señor y Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios Hijo, hermanos, crucificado por nuestros pecados. Alguien me decía, estuve predicando ahí en el centro en Cuernavaca, y una persona estaba alegando y diciendo muchas cosas con mi esposa. Ya terminé yo y fui con él, lo abordé, y me decía, pero es que tú estás diciendo cosas que no son ciertas. Tú estás diciendo que ese Jesús, que es santo, puro, bueno, va a destruir personas. ¿Sí? ¿Qué escuchaste mal? Él es Señor y es soberano, y vamos a enfrentarnos o a un Señor, a un amigo, a un Salvador, o nos vamos a enfrentar algún día los hombres a un juez extremadamente justo y un castigador, al peor enemigo, hermanos, del hombre que no haya creído que Jesús es el Señor. Porque es muy fácil creer en nuestra pecaminosidad en el Salvador, ¿verdad? Es la oración de algunos cristianos: recibe a Cristo como tu Salvador. Espérame, ¿en dónde está ese texto? Si el apóstol Pablo dice Señor, primero que nada, Señor. Y es lo que vamos hoy a ver junto con la soberanía, hermanos. Y en las Escrituras, hemos dicho antes en este estudio, hay nombres o títulos que se les da frecuentemente a personas o cosas o lugares que dicen verdades muy importantes acerca de el lugar, cosa o persona. ¿Qué títulos podemos ver en la Escritura, hermanos, que se le da a Jesucristo en muchos pasajes como los que vamos a ver a continuación? ¿Y qué nos comunican estos textos acerca de Jesucristo, de su soberanía o de su señorío? Por ejemplo, leamos Juan capítulo 13, versículo 13. ¿Están de acuerdo conmigo que leamos mucho de la palabra de Dios hoy? Juan capítulo 13, versículo 13, hermanos. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Y qué dice? Y decís bien, ¿por qué? Lo soy. Ustedes me llaman maestro con M mayúscula, si te das cuenta ahí, la traducción está perfecto en nuestro lenguaje, con mayúscula, no es minúscula, es decir, es el excelso maestro, el gran maestro, no un maestro. Y señor con mayúscula también. Digo, si hay alguno de entre nosotros que escriba aún en sus mensajes de texto de WhatsApp, Señor o Dios con minúscula, les pido en el nombre de Jesús, pónganlo con mayúscula. Aunque parezca algo religioso y algo así extraño, es necesario para hacer una diferencia completa, hermanos. Señor mayúscula, maestro mayúscula, soberano mayúscula, Cristo mayúscula. Y aunque la Biblia, si se dan cuenta en muchos pasajes, cuando habla al mismo tiempo del Padre y del Hijo, el Padre es con mayúscula y el Hijo con minúscula, para hacer la diferencia de que en realidad se ha humillado a condición de hombre. ¿Habías visto eso? Si tú te preguntas por qué tu escritura, hablando de Jesús, de pronto dice Él, con acento obviamente, pero en minúscula, no se equivocó la traducción, sino que en el contexto quiere explicarnos que en realidad Jesús, el soberano Señor, se hizo hombre y está humillado, y es para poder diferenciar entre la persona del Padre y del Hijo. Mas sin embargo yo me salto esa regla, hermanos, y siempre que hablo de Jesús lo pongo con mayúscula. Siempre pongo Él con mayúscula. Y si dicen, se van a confundir, ¿qué? ¿Van a creer que es Dios? Pues es Dios, hermanos. Gloria al Rey, es Dios. Entonces Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Porque lo soy. El versículo 14 tengo que leértelo, mira. El Señor y el Maestro
he lavado vuestros pies. Soy Señor, exaltado sobre todo, soy soberano, soy maestro, pero también soy siervo, con mayúscula. Lave sus pies, sucios, enterrados y no sé con cuántos callos y cosas ahí, ojos de pescado y cuántas cosas en los pies de los discípulos, hermanos. Soy el Señor, soy el maestro, pero también soy el siervo. Que hoy no vamos a ver esa persona, hermanos, de siervo. Pero gloria a Cristo. Miren Hechos capítulo 2, versículo 36. También es para que lo subrayen, aunque lo mencioné. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ojo con este texto, porque algunos creen que entonces Jesús existe cuando nace de María y no existía antes. No, hermanos, la Trinidad de nuestro Dios es eterna. El Hijo existía, pero se encarnó, y como hombre Él obtiene con su vida y su muerte estos nombramientos de Señor. ¿Los tenía? Claro, Él es Dios. Pero como hombre venció. Como Jesús hombre, es importante también siempre recordar y ataladrar nuestros pensamientos. Mi Salvador fue hombre. Mi Salvador es un hombre. No hizo trampa como Dios, no enmudeció el dolor. No se fue de pronto al reino en lo que lo clavaban y dejó el cuerpo solo. No, hombre en realidad. Como nosotros, hermanos, joven, entre 27, 30, 33 años, que es el margen. Algunos teólogos dicen que fue crucificado a los 28, otros 29, otros 30, otros 33. No me importa, lo que sé es que Él fue hombre y Él murió en la cruz a causa mía, hermanos, y tuya también. Como hombre. A ese crucificaron. Mira ahora Romanos capítulo 10 versículo 9, que es el texto que se usa muy mal en el evangelismo de hoy, desde los años 70 pues, pero más hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿qué dice, hermanos? Pero ni se dieron cuenta, ya vieron cómo estamos contaminados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, el Señor, que Jesús es el Señor. Por eso esta palabra es tan importante. No estamos hablando de un Señor, estamos hablando del Señor, del gobernante, del soberano, del supremo, majestuoso, eterno. Si tú confiesas que Jesús, el hijo del carpintero, de María, que vivió entre los hombres, que trabajaba, hermanos, y que tenía callos en sus manos, y que de pronto comienza su ministerio y la gente lo ve y se extraña. ¿Qué? ¿Este no es Jesús, el hijo de María? Si tú confiesas que ese Jesús, de una familia humilde pero trabajadora, es Dios encarnado, tú serás salvo. ¿Te das cuenta qué hermoso texto desde la perspectiva correcta? Pero si confesares con tu boca que Jesús, el hombre, Jesús, el que está ahí, hijo de María, de José, sus hermanos, sus hermanas están entre nosotros. Si tú confiesas que ese hombre, Señor, y esto es pesado, hermanos, porque tú sabes qué pasaba en ese entonces si un judío o un romano, por nada más mencionar estos dos, confesaban que Jesús era el Mesías. Muerte, muerte. Tú sabes lo que fue para Nicodemo, para José de Arimatea, confesar que Jesús era el Señor. Muerte, hermanos. Significaba una división completa de su religión y de sus familias y probablemente de sus riquezas, y yo estoy seguro que la pasaron muy mal. Pero ellos confesaron. Esta oración se ha disminuido al grado de pasen aquí al frente, oren y digan te recibo en mi corazón, y hay un montón de entre nosotros que pensábamos que éramos salvos cuando ni por aquí sabíamos qué significaba la salvación. Confesar con tu boca se dice fácil, creer con tu corazón es estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Esto es bien importante, hermanos, aún en las iglesias. Sabes que va a haber muchas personas. Veía un extracto de una predicación de unos hermanos, creo que son de Uruguay, y el hermano, que el Señor lo usa mucho, decía, hermanos, ¿sabían que va a haber en el infierno teólogos, grandes teólogos que conocían la letra,
tenían mucha sabiduría en cuanto a la carne, en cuanto a aquí el libro, pero no conocían a Jesús como Señor y Salvador en lo espiritual. O sea, conocían la letra, la historia, datos precisos, pero dentro de ellos no estaba esa chispa de ver a Jesús en realidad como el Dios encarnado, con poder y majestad, hoy gobernando en las alturas. Y es cierto, hermanos, aún dentro de las iglesias va a haber un montón de sorpresas, hermanos. ¿Qué es lo que vemos? Ayer lo enseñaba, o anteantier, no recuerdo, en Cuernavaca. ¿Qué es lo que vemos que va a suceder con muchos llenos de dones y de llamados? Cuando se enfrenten al Señor y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Pero es gente que por la confesión de ellos estaban diciendo que estaban haciendo muchas cosas. Al menos estaban manifestando las señales, pues, de seguidores de Jesús. Echar fuera demonios, profetizar, predicar, ir y hacer. Y lo hacían, el poder es de Dios, el don es de Dios, el llamado es de Dios. Pero ellos lo hacían probablemente sin entender quién es ese Jesús crucificado. En la carne lo hacían, había el don, pero espiritualmente no alcanzaban a percibir. Ese es un motivo por el cual de pronto no damos fruto en cuanto a las cosas del Señor. Es muy probable que no entendemos quién es Jesús. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es increíblemente grande. Es Jesús que viene a la tierra, nace de María la Virgen, vive una vida perfecta, lleno de tentaciones, tentado por el mismo Satanás, cual nunca nos ha tentado a ninguno de nosotros, creo. El mismo, que no es omnisciente ni omnipresente, pero estaba en ese lugar con Jesús, hermanos. Ese es el verdadero Señor, el cual nosotros confesamos con la boca, cantamos con nuestra boca, oramos con nuestras bocas, hermanos. Pero el problema se puede estancar en el corazón. Cuando está en el corazón esa idea, hermanos, que Cristo está ahí, el Espíritu Santo está golpeando nuestro pecado en nuestro corazón, que es sucio y perverso, está ahí golpeando. Yo me doy cuenta que en realidad he creído con mi corazón, porque me aborrezco a mí mismo, aborrezco mis pensamientos, aborrezco mi infidelidad, mi rebeldía, hermanos. Hay aborrecimiento, no digo que es un martirio y golpearme, no, pero me conozco y confieso y digo: Señor, ¿cómo es posible que hayas salvado a alguien como yo? Siendo honesto, porque el Señor está ahí, tengo temor. Y después veo el Evangelio y aún con ese dolor en mi corazón y el temor y el aborrecimiento de mí, digo: Señor, qué grande eres. Ahora entiendo que aún siendo pecador, tú pagaste por mí. Porque ese dolor que me causa el saber quién es el Señor Jesús no se debe de quedar en el automartirio. Golpearme: ay, soy un miserable, y llorar. No, espérame. Sí, pero ciertamente el Señor murió por tus pecados y resucitó. Gózate. Y ese dolor, ese lamento se convierte en baile, dice el Salmo, en el sentido de: sí, soy un tremendo pecador, pero ciertamente es un tremendo Salvador, mi Señor. Yo no puedo permanecer, decía, en la tumba de Jesús ahí, sino debo de permanecer en la luz incandescente de la resurrección. Y sentirme miserable, sentirme pecador, pero salvado por un Dios tan grande que me amó siendo pecador. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando digo Señor, es que es sobre todas las cosas y no hay nadie que se oponga a su poder. Y ciertamente yo soy alguien que no merece la salvación, pero Él es alguien que quiso darle a personas que no la merecían. Pero vivimos durante mucho tiempo bajo el poder de un Señor muy poco Señor, confesándolo con la boca, pero no creyéndolo con el corazón. Y se ve en la práctica, hermanos. Mucha gente que vemos que conoce el Evangelio, conoce la Biblia, pero de pronto no da fruto de entonces que conocen en cuanto a la carne. En cuanto a la carne, si tú lees la Biblia de memoria, la aprendes, un testigo de Jehová la sabe mejor que todos nosotros. ¿Pero salvo? No. Y lee el Evangelio, claro, ahí está, hermanos. Hay escrituras que refutan con todo y su traducción del oso, o ¿cómo se llama? ¿No? El Nuevo Mundo. Con todo y eso, hermanos, hay una traducción del oso también, pero la traducción del Nuevo Mundo, con todo y eso, encuentran el Evangelio. Es más, yo puedo tomar una Biblia del Nuevo Mundo y enseñarles el Evangelio ahí. Pero ¿qué sucede? Ellos están en la carne.
y no han creído con su corazón. Viven bajo un yugo horrible. Si nosotros creemos esto, hermanos, obviamente vamos a descansar. Y no nos invita esto a pecar, sino al contrario, entender que es un Señor. Y literalmente yo puedo imaginarme un esclavo haciendo tareas con un amo que es un amo justo y fiel a su palabra. Y tenemos que hacer algunas cosas porque cuando llegue el amo, hermanos, nos puede ir mal. Que esa no es la idea, pero solo para imaginar, si un Señor en la tierra hace esas cosas, justamente como un castigo, ¿qué será del Señor soberano? Del Señor de señores y Rey de reyes. Es importante pensar, el Señor es el Señor, hermanos. Mira 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. A Jesucristo como Señor. Ahora, esta palabra Señor, hermanos, viene de una palabra griega que es kurios. Y kurios denota a una persona con autoridad. No únicamente Señor, porque puede haber algún señor de edad, Señor, pero no tiene autoridad. Su esposa gobierna sobre él. No es Señor. ¿Ok? Pero esta palabra kurios, que sería buenísimo siempre revisar esas palabras cuando es sobre todo con referencia a la Trinidad. Ver, que aquí tratamos de ver casi siempre eso, hermanos. Pero para poder entender bien, porque nuestra traducción ciertamente es muy pobre. Pero esta palabra habla de autoridad como de un jefe soberano, un amo o un dueño. Kurios. Un jefe con toda la autoridad, un amo o un dueño. Frecuentemente esta palabra se usaba como un título de un respeto muy alto. No para cualquier persona, hermanos. Y en las Escrituras la palabra se usa para traducir la idea de Dios como Señor. Es decir, kurios en referencia a Dios es para hablar de que es sobre todo. Incluso se utiliza para traducir el nombre personal de Dios. Por ejemplo, si tú ves la traducción de las Américas, que a mí me gusta mucho esa traducción, creo que aún más que la Reina Valera del 60, una de las características es de que esta Biblia, esta traducción de las Américas, jamás dice Jehová. Dice Señor, todo el tiempo, Señor, Señor. ¿Y a quién se refiere? Al Señor, a Dios. Es una traducción para Yahweh o para Jehová. Mateo capítulo 1, por ejemplo, aquí vemos un kurios. Capítulo 1, versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el kurios, por medio del profeta cuando dijo. En el capítulo 5 también, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al kurios tus juramentos. Kurios, esa palabra, y más textos, hermanos. Marcos 5:19, Lucas 1:6, versículo 9, 28, 46, Hechos 7, 33. Miren Hechos 10, Hechos capítulo 10, versículo 36. Hay dos palabras importantes, obviamente la del Señor y otra más, a ver si puedes identificarla. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿qué? De todos. Este es Señor de todos. ¿Quiénes son todos? Señor de todos. Romanos capítulo 10, versículo 12. Les dije que vamos a estar hojeando mucho la Biblia, hermanos. 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. Otra vez.
Entonces, este título, hermanos, Señor de todos, comunica la naturaleza inclusiva de la soberanía de Cristo. No hay nada fuera de su reino. Nada fuera de su reino. Es importante. Aquellos que niegan la deidad de Cristo, estos textos pueden ayudarte mucho para poder refutarles sus herejías. Jesús es Señor, Jesús es Dios. Estos te nombro en el Nuevo Testamento porque en el griego aparece ahí Kurios, obviamente no Señor. Y ese Kurios hace referencia a Dios. Y está hablando de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Ni luz del mundo, ni testigos de Jehová, ni mormones piensan que Jesús sea Dios. No sé cuántos más. Entonces este título comunica eso, hermanos, la soberanía de Cristo y su deidad. Luego miren Apocalipsis, es otro nombre que también se le da, o más bien otra cualidad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, porque Él es Señor de señores. Nuevamente, Él es Kurios de señores. Él es Dios. ¿Por qué digo Dios? Porque este nombre, Señor, Kurios, hace referencia a Dios, hermanos, al señorío de Dios. ¿Me explico? No porque Kurios signifique Dios, sino porque esta palabra que va aquí en el griego, Kurios, habla del señorío de Dios. Y está refiriéndose a quién, hermanos, ¿al Padre o al Hijo? Al Hijo, a Dios Hijo, hermanos. Ahí mismo también, en Apocalipsis 19, 16, se vuelve a mencionar esto. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura, es uno de mis textos preferidos, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué notamos aquí? Señor de todos y después Señor de señores. Los más grandes entre los hombres, hermanos, los ángeles y demonios, todo absolutamente está sujeto a Cristo. Él está sentado mucho más allá de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Mucho más allá de lo imaginable. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Es un texto que tienes que tener ahí a la mano. Efesios 1, 20 y 21. La cual, aquí está. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es Señor de señores, Señor de todos y Señor de señores. Amén. Luego miren también otro más, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Entonces, Señor de todos y Señor de señores, ¿verdad? Primera de Corintios 2, 8, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Voy a leer desde el 7. Desde el 8, perdón. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Señor de todos, Señor de señores, Señor de gloria. En otro lugar, hermanos, Dios es llamado el Rey de gloria. Por ejemplo, el Salmo 24, 7, 10. Vamos a leerlo, vale la pena, siempre. Salmo 24, del 7 al 10.
Gloria a Dios. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 2. Si te cansas de estar leyendo la Biblia, te mandamos a otra iglesia, no hay problema, Hechos capítulo, los amo, hermanos, es una broma santa. Hechos capítulo 7, versículo 2. Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Así este título, hermanos, no solo comunica la soberanía de Cristo, sino también su deidad. Es importante, hermanos, no únicamente estamos viendo el señorío soberano, sino también vemos la deidad en este señorío soberano. ¿Por qué? Porque si Jesús es Señor soberano, ¿qué quiere decir que es? Dios. Y vas a tener que presentar defensa algún día en cuanto a esto, y tienes mucho de dónde tomar, aunque hay textos especiales en cada una de las traducciones de mormones. Bueno, Luz del Mundo usa la Reina Valera en ocasiones. Con la Biblia pues la tienes ahí de ganar, siempre, si estás preparado. Pero con Testigos de Jehová, con su escritura. Hay textos, hermanos, que no tradujeron bien, y que está Jesús, por ejemplo, los hebreos hablando de Jesús, y los salmos hablando del Señor, y en varias ocasiones aparece lo mismo acerca del poder de los dos. Otro también, hermanos, es Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así de los muertos es Señor como de los que viven. Es Señor de todos. Señor de todos. Y la verdad que se comunica aquí, hermanos, es que no hay estado o esfera fuera del alcance de la autoridad de Cristo. Esto es interesante recordarlo, hermanos. La muerte no es una escapatoria de su gobierno tampoco. La muerte no es una escapatoria. Miren Colosenses capítulo 2, versículo 10, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sería bueno que si estás anotando estos textos, o si no en la grabación lo puedas anotar, te des cuenta cómo esto va armando a lo que queremos llegar hoy acerca de la soberanía o el Señor soberano. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, completos en Cristo, completos, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. La palabra cabeza, hermanos, viene de la palabra griega kepalé, que está hablando de una cabeza física. Esto es utilizado metafóricamente, hermanos, y se refiere a alguien que es superior, a alguien que tiene la jefatura, los pensamientos para ejercer dominio sobre lo demás. Por ejemplo, en la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no hace lo que quiere como cuerpo. Decíamos el domingo antepasado, ¿no? El único cuerpo que hace lo que quiere es de una persona enferma de Parkinson, por ejemplo. Se mueve en contra de lo que su cerebro
le ordenaría si estuviera sano. Es decir, el único cuerpo que se mueve como quiere es un cuerpo enfermo, con una cabeza enferma, pero nuestro Señor es un Señor perfecto, hermanos. Y la iglesia va a moverse conforme a la voluntad de quien es la cabeza, que este es Cristo, hermanos. Al usar dos palabras aquí en este texto, hermanos, en Colosenses 2:10, principado y potestad, lo que está haciendo el apóstol Pablo es enfatizar que todo tipo o clase de autoridad, todo tipo o clase de autoridad está sujeta a Cristo. Hermanos, es tan importante entender esto porque no únicamente en la bonanza, sino también en la adversidad, en las situaciones no agradables, en la enfermedad, en la pobreza, en la muerte, Cristo es soberano. El Señor es soberano. Él está al control de todo, hermanos. Miren, Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único que soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este título soberano, hermanos, viene de la palabra griega despotés. Despotés. Y esta palabra hace referencia a alguien que tiene completo o absoluto poder o autoridad sobre otro. Y se usa, hermanos, para Dios, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 29, es esta palabra la que se usa en el griego, hermanos. Solo para que identifiquen dónde viene esta palabra. Lucas 2:29. Ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahora despotés es la palabra. Es decir, ahora tú que tienes el poder y la autoridad soberana. Hechos capítulo 4, versículo 24, también vuelve a hablar en referencia a esta palabra, hermanos, 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, soberano despotés. Hechos 4:24 dije. Y Apocalipsis 6:10 también es con referencia a esta palabra, hermanos. Sí, Apocalipsis 6:10. Pensé que me había equivocado. Y vuelve a aparecer esta palabra. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Ahí es también despotés. En Mateo 28, hermanos, ya voy a terminar. En Mateo 28:18, el Señor hace una importante declaración a sus discípulos justo antes de su ascensión. 28:18. Y vamos a ver qué nos enseña esta declaración acerca del gobierno del Señor, hermanos. Ya la conocen, la han escuchado muchas veces, pero no sé cuántas veces la hemos atendido. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El mandamiento está en: por tanto, como soy el Señor soberano, eso es lo que dice, como soy
el despotés, vayan. Y como habíamos dicho antes, id es todo lo contrario a quedarse. ¿Y qué nos enseña esta declaración acerca de su gobierno? Que Él es Señor soberano. Sobre todo, hermanos. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es importante estos textos, hermanos, porque van a enfrentarse con algunos que niegan la deidad de Cristo. Y si la Escritura está dando tantas declaraciones acerca de que Él es soberano, hablando de la palabra kurios y despotés, entonces, ¿por qué se habla de Cristo con esas palabras en el griego? Si Él no fuera Dios, hermanos, obviamente estas palabras no existirían ahí. Pero como Él sí es Dios, el canon de las Escrituras lo incluyen. Y no es un error de traducción como muchos creen, porque estamos hablando de los significados en el griego. Jesús es Dios. Hoy precisamente me paré, no tenía ya tiempo, teníamos que correr, pero no pude evitar pararme con unas testigas de Jehová en seco y decirles: Jesucristo es Dios. Sí, está bien, que le vaya bien. Una palabra suya basta para sanar. La Escritura dice que Jesús es Dios. Esperamos que ellas puedan algún día entrar en razón por la gracia de Dios. Sí, hermanos, gloria a Dios. Entonces, para buscar comprender el alcance de la soberanía de Cristo, hermanos, como la declaró en Mateo 28:18, para comprender el alcance de esa soberanía, es útil considerar algunas escrituras que hablan de la soberanía absoluta de Dios. A la luz, hermanos, de algunos pasajes que voy a leer rápido para terminar, me gustaría que describieras en casa brevemente lo que significa que Dios le ha dado a su Hijo toda autoridad. Trata de, en base a este estudio y a estos textos, no vayas a ir a otro lugar porque puedes caer en el lugar equivocado. Solamente en este estudio y en estos textos, trata brevemente de describirte a ti mismo en tus anotaciones lo que significa que Dios le ha dado a su Hijo toda autoridad. ¿Cuál es el alcance de la soberanía y el poder del Hijo? Mira 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, por favor. Es 26. ¿Y están ahí? Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista, quien te resista? Es importante, hermanos. Está hablando de Dios mismo. Y estamos viendo la declaración de Mateo 28:18 que está hablando de Jesús mismo. Si hablamos de un Dios Señor soberano, ¿hay alguien arriba de Él? Entonces, si Jesús fuera por debajo de Él, no sería Señor soberano. ¿Están de acuerdo? Estamos hablando del mismo nivel, Señor soberano, Señor soberano. Alguien me preguntaba hace poquitos días: ¿el Padre es más que el Hijo? Porque en nuestra mente pues decimos, bueno, el Padre tiene más autoridad que un hijo. No, hermanos, aquí estamos hablando de que 100% el Espíritu Santo es Señor soberano, 100% el Hijo es Señor soberano y 100% el Padre es Señor soberano. No puedes tratar de decir, ¿y cuál está por arriba de cuál? Bueno, he visto un triángulo que ponen al Padre aquí. Hermanos, pues sí, aparentemente tiene un orden de mención, pero no es que el Padre hizo al Hijo. No, hermanos, el Dios Trino es eterno y no es creado. Nunca, nunca, nunca vamos a poder entenderlo, creo. Pero Él es Dios y es eterno, no es creado, no es finito, es autoexistente. Y algo que me llena de gozo de eso tan majestuoso es que es mi Señor y tu Señor. Hermanos, gloria al Rey. Y
Algunos le han dado el contexto o la interpretación a este texto, hermanos, porque estuve estudiándolo, y algunos piensan que es una persona retórica, una pregunta retórica, como si le estuviera preguntando el rey Josafat, oye, ¿tú eres acaso? ¿O a poco tú eres? No, no es una pregunta retórica, hermanos. El rey Josafat no duda de la soberanía absoluta de Dios, más bien lo está declarando. Lo está declarando. ¿Ok? Si algún día escuchaste esto como que está dudando, no, no es duda, está declarándolo. Vamos a ver último texto, Job, capítulo 23. Job 23, versículo 13, hermanos. 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó e hizo. Quiero decirte algo importante. ¿Qué notas en el versículo 13? Algo extraño, siendo el Antiguo Testamento. Abran los ojos. Minúscula Él. ¿Te das cuenta? No es un error de traducción. Hay algunos que creen que en realidad está hablando de Jesús, hermanos. Que está hablando de Jesús. Es de los, creo, en 2 o 3 ocasiones más que vas a encontrar el Dios con minúsculo en el Antiguo Testamento. Esta frase es importante, hermanos. Hoy no voy a ver eso. La frase Él determina, en el griego podríamos encontrar que significa literalmente Él es uno. No encontré la palabra griega, pero lo que sí encontré es lo que significa. Él determina. Significa literalmente Él es uno. Y esto podría referirse, hermanos, a la singularidad de Dios o a la verdad de que Él es inmutable y no cambia. En cualquier caso, es claro que nadie puede hacer volver a Dios de lo que Él ha determinado hacer. Job está diciendo esto, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Si Él dijo esto, ¿quién lo va a hacer cambiar? Dice la Escritura, ¿quién le dirá a Él qué haces? O dice el apóstol Pablo, ¿quién va a ponerse a discutir con Él? ¿O por qué hiciste esto? Lamentaciones, profeta Jeremías también dice, no se lamenten por lo que Dios ha hecho, lamentense el hombre por su pecado. Él hace. Entonces, en cualquier caso, hermanos, sabemos que Él dice eso y eso se hace. Vamos a leer el Salmo 103:19 y nos despedimos por hoy, hermanos. Aunque si quieren más, pues ya saben. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Amén. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad